Hola, soy el Dr. Jorge Almendares. Bienvenidos a esta videoclase de radiología del tórax, un atlas clínico y radiológico ampliado sobre patrones, signos y patología. Es material docente pensado para estudiantes de medicina. Vamos a recorrer paso a paso cómo se lee una radiografía de tórax y cómo reconocer las enfermedades más importantes. Esta es la guía de la sesión. Recorreremos 6 bloques. Primero, los fundamentos, con la anatomía normal, la técnica, la lectura sistemática y los patrones. Luego, la vía aérea y el parénquima. Después, la infección y los infiltrados. Enseguida, la pleura. Más adelante, el nódulo y el tumor. Y por último, lo vascular y el corazón. Empecemos por los fundamentos. Antes de buscar la enfermedad, hay que aprender a mirar la radiografía de forma ordenada. La anatomía normal, la calidad de la placa, la lectura sistemática y los patrones y signos clave. Comencemos por la anatomía radiológica normal. La tráquea es la columna aérea central que se bifurca en la carina hacia los niveles T4 y T5. En los ilios predominan las arterias pulmonares y el ilio izquierdo suele ser más alto. En la silueta cardíaca, el borde derecho corresponde a la aurícula derecha y el izquierdo al ventrículo izquierdo. Los campos pulmonares son radiotransparentes y simétricos y la trama vascular disminuye hacia la periferia. La cúpula diafragmática derecha es más alta y los senos costofrénicos son agudos. Antes de interpretar, valida la calidad de la placa, porque una placa mal hecha simula o esconde patología. Define primero la proyección. La posteroanterior en bipedestación es la ideal, mientras que la anteroposterior portátil magnifica el corazón. Comprueba la inspiración. Deben verse unos 6 arcos costales anteriores y de 9 a 10 arcos posteriores. En la penetración deben distinguirse los cuerpos vertebrales por detrás del corazón. En la rotación, las apófisis espinosas quedan centradas entre las clavículas y confirman la inclusión de los vértices y de los senos costofrénicos. La lectura sistemática se hace con el esquema ABCDE. Recorre siempre la placa en el mismo orden para no omitir hallazgos, porque el error más común es ver solo lo evidente. Un consejo: revisa con cuidado las áreas ocultas, es decir, los vértices, la región por detrás del corazón, los senos costofrénicos y la zona por debajo del diafragma. Casi toda la patología se traduce en unos pocos patrones y reconocerlos ordena el diagnóstico diferencial. El patrón alveolar es una opacidad algodonosa, confluente y mal definida, con broncograma aéreo de aparición y resolución rápidas. El intersticial muestra retículo, líneas o nódulos finos por engrosamiento de los septos y suele ser más crónico. El mixto combina ambos. La telectasia implica pérdida de volumen con desplazamiento de estructuras y la masa es una lesión focal redondeada, irregular, que mide más de 3 centímetros. El signo de la silueta es uno de los más rentables para ubicar una opacidad sin tomografía. El concepto es que 2 estructuras de igual densidad en contacto pierden su interfase. Su utilidad es localizar la lesión según el borde que se borra. Por ejemplo, si se borra el borde cardíaco derecho, la lesión está en el lóbulo medio. Si se borra el borde izquierdo, en la língula, y si se borra el hemidiafragma, en el lóbulo inferior. El broncograma aéreo es un signo directo de consolidación del espacio aéreo. Consiste en ver el bronquio aéreo, que se muestra negro,
dentro de un pulmón consolidado que se ve blanco. Indica ocupación alveolar con la vía aérea permeable. Se observa en la neumonía, el edema pulmonar, la hemorragia y el carcinoma lipídico. La clave: bronquio negro en pulmón blanco es igual a consolidación. Pasemos a la vía aérea y el parénquima. Revisaremos la telectasia, la bronquiectasia y el enfisema dentro del espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pasemos a la telectasia. Se define como la expansión pulmonar incompleta o el colapso del pulmón, con pérdida de aire y de volumen. La forma obstructiva se debe a un tapón mucoso, un cuerpo extraño o un tumor endobronquial que llevan a la reabsorción del aire distal. La compresiva o pasiva ocurre por una masa o un derrame que comprimen, o por un neumotórax que retira el contacto pleural. Y la cicatricial se debe a fibrosis que retrae el parénquima. El rasgo común siempre es la pérdida de volumen. En el colapso pulmonar total, la clínica incluye disnea y cianosis, ausencia de vibraciones vocales, matidez a la percusión, abolición del murmullo vesicular y retracción de las estructuras hacia el lado afecto. Entre los signos radiológicos, los directos son el desplazamiento de las fisuras y el apiñamiento vascular y bronquial. Los indirectos son la elevación del diafragma, la desviación de la tráquea y el mediastino hacia la lesión, y el estrechamiento de los espacios intercostales. La bronquiectasia es la dilatación anormal y permanente de los bronquios por debilitamiento de sus componentes musculares y elásticos. La tracción de los alvéolos vecinos sobre las paredes alteradas perpetúa la dilatación. Se excluyen las dilataciones transitorias de los procesos agudos, como una neumonía. Es una alteración morfológica presente en muchas enfermedades y se aborda como entidad cuando domina el cuadro clínico, como en la fibrosis quística, el síndrome de Cartagener o la aspergilosis. En cuanto a la clasificación y la clínica, las congénitas se deben a una alteración primaria del desarrollo bronquial. Las adquiridas por infección aparecen tras tuberculosis, neumonía necrosantes, tosferina o sarampión. Las que se deben a defensas alteradas incluyen inmunodeficiencias, discinesia ciliar, fibrosis quística y aspergilosis. Las de obstrucción localizada se deben a un cuerpo extraño, un tumor o adenopatías. Clínicamente cursan con tos crónica y broncorrea purulenta, suelen iniciar en la infancia y confundirse con bronquitis de repetición. La tomografía de alta resolución es clave en la bronquiectasia. Busca el signo del anillo de sello, cuando el bronquio dilatado es mayor que su arteria acompañante. Observa la falta de afinamiento, con bronquios que no se estrechan hacia la periferia. Verás bronquios visibles en la periferia, llegando a menos de 1 centímetro de la pleura. Y según su forma, pueden ser cilíndricas, varicosas o quísticas, con aspecto de racimo de uvas. En la radiografía simple pueden verse los rieles de tranvía. El enfisema es una enfermedad que destruye los alvéolos y reduce el intercambio gaseoso. Consiste en el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, con destrucción de sus paredes. El mecanismo es la pérdida de la retracción elástica. El aire entra, pero cuesta expulsarlo.
lo que genera atrapamiento aéreo. Su curso es lento, progresivo y crónico, y forma parte del espectro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica junto con la bronquitis crónica. Entre las causas y factores de riesgo, el tabaquismo es el más frecuente, ya que sus químicos destruyen la elastina alveolar y el humo de segunda mano también contribuye. La contaminación ambiental y el smog urbano deterioran la capacidad respiratoria. La exposición ocupacional a polvos, humos y gases tóxicos también influye. Y el déficit de alfa-1 antitripsina es una causa hereditaria. Hay que sospecharlo en un enfisema precoz sin tabaquismo. Dejar de fumar es la única medida que frena la progresión. Los signos radiológicos del enfisema son la hiperinsuflación con campos pulmonares hiperclaros y grandes, los diafragmas aplanados con descenso de las cúpulas, el tórax en tonel con aumento del diámetro anteroposterior y del espacio aéreo retroesternal y el corazón en gota con bullas en los casos avanzados. La tomografía de alta resolución permite reconocer el enfisema centrolobulillar. Ahora, la infección y los patrones. Nos centraremos en la neumonía y en sus distintos patrones radiológicos. La neumonía es la causa más común de consolidación del espacio aéreo en la práctica clínica. Es una inflamación del pulmón, casi siempre por infección, ya sea por bacterias, virus u hongos. Otras causas son la aspiración de líquidos o de sustancias químicas. El riesgo es mayor en los mayores de 65 años, en los menores de 2 años y en los inmunodeprimidos. Sus patrones son el lobar, la bronconeumonía y el intersticial. La neumonía lobar clásica muestra broncograma aéreo. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, los síntomas incluyen fiebre, tos, expectoración y dificultad respiratoria. En la exploración se encuentran crepitantes, matidez y aumento de las vibraciones vocales sobre la consolidación. La radiografía de tórax y la analítica orientan el diagnóstico y la causa. El tratamiento es con antibióticos si es bacteriana y con reposo e hidratación si es viral. Ojo. La imagen puede tardar de 24 a 48 horas en aparecer y semanas en resolverse, así que correlaciona siempre con la clínica. Aquí correlacionamos la neumonía por imagen, apoyándonos en el signo de la silueta cardíaca. Recuerda que la localización de la opacidad depende del borde que se borra. El borde cardíaco derecho apunta al lóbulo medio, el borde izquierdo a la língula y el hemidiafragma al lóbulo inferior. Así, sin tomografía, podemos ubicar el segmento afectado. Veamos la pleura. Dos entidades esenciales, el derrame pleural y el neumotórax. El derrame pleural es el acúmulo anormal de líquido en el espacio pleural. El líquido se acumula por gravedad y dibuja signos característicos según la posición. El signo del menisco es una opacidad basal de borde superior cóncavo que borra el seno costofrénico en bipedestación. En cuanto al volumen, se necesitan unos 150 a 200 mililitros para borrar el seno en la proyección postero-anterior. Y volúmenes menores se detectan en decúbito lateral. Los derrames masivos opacan el hemitórax y desplazan el mediastino al lado contrario. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural que colapsa el pulmón. El aire ectópico separa la pleura
visceral de la parietal. Los signos son una línea pleural visceral fina y la ausencia de trama vascular por fuera de ella. En el neumotórax a tensión hay desviación del mediastino al lado contrario y descenso del diafragma. Es una urgencia vital. Ante la duda diagnóstica, la placa en expiración resalta el neumotórax pequeño. La clave: el neumotórax a tensión exige descompresión inmediata. Entramos al nódulo y al tumor. Estudiaremos el nódulo pulmonar solitario y el cáncer de pulmón. El nódulo pulmonar solitario es un dilema frecuente. La mayoría son benignos, pero no se puede pasar por alto un cáncer operable. Se define como una lesión única, redonda u ovalada, intraparenquimatosa y menor de 3 centímetros. Si es mayor, se considera masa. Suele ser un hallazgo incidental en una radiografía o una tomografía. Su importancia es alta, porque cerca del 35% son cáncer primario y alrededor del 20% metástasis, y detectarlo temprano mejora el pronóstico. El objetivo es distinguir lo benigno de lo maligno. Veamos los criterios. Sugieren benignidad los bordes lisos y bien definidos, la calcificación central, laminar o difusa, la estabilidad radiológica por más de 2 años y la presencia de grasa interna, como en el amartoma. Sugieren malignidad los bordes espiculados o lobulados, un tamaño mayor de 8 milímetros con crecimiento en el seguimiento, la edad avanzada y el tabaquismo, y la ausencia de calcio o un calcio excéntrico. El manejo se guía por las guías de Fleischner. La conducta combina el riesgo del paciente según edad, tabaquismo y antecedentes con las características del nódulo según tamaño, morfología y densidad. En el bajo riesgo, con probabilidad de malignidad menor del 5%, los nódulos pequeños, lisos y estables requieren seguimiento mínimo o alta. En el riesgo intermedio, entre el 5 y el 65%, se hace vigilancia con tomografía seriada o tomografía por emisión de positrones. Y en el alto riesgo, mayor del 65%, cuando hay espiculación o crecimiento, se procede a biopsia o resección. Sobre el cáncer de pulmón, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, activo y pasivo, además del radón y el asbesto. Los tipos son el no microcítico, que incluye el adenocarcinoma del epidermoide y el de célula grande, y el microcítico, que es más agresivo. En cuanto a la localización, el epidermoide y el microcítico suelen ser centrales, mientras que el adenocarcinoma es periférico. Entre los signos indirectos están la telectasia por obstrucción, las adenopatías ciliares, el derrame y la masa. La estratificación usa el sistema TNEM y la tomografía por emisión de positrones guían el tratamiento. Cerramos con lo vascular y el corazón, la tromboembolia pulmonar y la insuficiencia cardíaca. La tromboembolia pulmonar suele cursar con sospecha clínica alta y una radiografía a menudo normal. La clave está en pensar en ella. Es la obstrucción de una arteria pulmonar, casi siempre por un trombo venoso procedente de una trombosis venosa profunda. La radiografía de tórax suele ser normal o inespecífica y sirve para excluir otras causas. El signo de Westermarck es una oligoemia focal, es decir, una zona hiperclara distal al émbolo. La joroba de Hampton es una opacidad periférica en cuña por infarto pulmonar. El estudio de elección es la angiotomografía de las arterias pulmonares. La insuficiencia cardíaca es el síndrome final de muchas cardiopatías y su repercusión se ve muy bien en la radiografía de tórax. Se define como la incapacidad del corazón para bombear sangre suficiente para las necesidades del cuerpo.
Su curso suele ser crónico, aunque puede descompensarse de forma aguda. La insuficiencia izquierda produce congestión pulmonar con disnea y edema pulmonar. La derecha produce congestión sistémica con edemas, ingurgitación yugular y hepatomegalia. Y con frecuencia se afectan ambos lados. Recuerda, izquierda hacia el pulmón, derecha hacia el cuerpo. Entre los síntomas de la insuficiencia cardíaca están la disnea de esfuerzo y al acostarse llamada ortopnea y la disnea paroxística nocturna. También hay tos y fatiga, debilidad y desmayos, edema de pies y tobillos, nicturia, es decir, orinar de noche, palpitaciones o pulso irregular e inapetencia con hepatomegalia y aumento de peso. Los signos en la radiografía son muy característicos. La cardiomegalia, con un índice cardiotorácico mayor de 0,5 en la proyección posteroanterior. La redistribución vascular, con cefalización del flujo hacia los vértices. Las líneas B de Kerley, que reflejan edema intersticial en las bases. El edema alveolar, con el patrón en alas de mariposa perihiliar. Y el derrame pleural, frecuente, a menudo bilateral o derecho. Aquí comparamos la insuficiencia cardíaca por imagen. Podemos distinguir una cardiomegalia global, con crecimiento de todas las cámaras, de una cardiomegalia por hipertrofia y ambas del corazón de tamaño normal. Comparar estas siluetas entrena el ojo para reconocer cuándo el corazón está realmente aumentado de tamaño. Antes de cerrar, repasemos los puntos clave. Primero, valida la técnica antes de interpretar. Proyección, inspiración, penetración y rotación. Segundo, lee siempre igual con el esquema ABCDE y revisa las áreas ocultas. Tercero, reconoce el patrón alveolar, intersticial, atelectasia o nódulo orientan el diagnóstico. Cuarto, usa los signos silueta, broncograma, menisco y líneas de Kerley localizan y caracterizan. Quinto, el nódulo importa. Distingue lo benigno de lo maligno y sigue las guías de Fleischner. Y sexto, correlaciona. Porque la imagen sin la clínica engaña. Integralas siempre. Con esto terminamos. Recuerda, valida siempre la técnica antes de interpretar. Lee con el esquema ABCDE, reconoce el patrón, apóyate en los signos y correlaciona la imagen con la clínica. Gracias por acompañarme en esta videoclase. Soy el doctor Jorge Almendares y nos vemos en la próxima.